Para mí es un gusto saludarlos hoy en nuestro espacio Diálogos DB Academy y tenemos a tres personas geniales en tres lugares distintos de nuestra América Latina que nos van a hablar hoy sobre narrar a este territorio tan diverso, tan complejo, pero al mismo tiempo tan interesante. Son ellos, la coordinadora de la red Tejiendo Historias del medio Agenda Propia, Paola, quien ahora le preguntamos si está en Putumayo o en Bogotá, dado que este medio de comunicación viene haciendo un trabajo muy no solamente en Colombia, sino en otros territorios. Buenos días, Paola. ¿Nos escuchas, Paola? Parece que estás como oyente, entonces vamos a esperar que solucione un poquito el problema y ya la estamos saludando. A continuación, a Benedict Brochers, es director del programa de la DB Academy en Bolivia. Saludos, Benedict. Hola, saludos China, saludos a todas y todos. Para una discusión interesante desde Cochabamba, Bolivia. Muchas gracias, Benedict. Saludos hasta Cochabamba. Y también nos acompaña Paul Salas, de la organización Corape de Ecuador. Hola, Paul, ¿dónde estás tú? Me temo, Gina, que Paul también está por ahora como oyente. Vamos a intentar solucionar estos pequeños problemas mientras pasas a las preguntas. Ok, perfecto. Entonces podemos inicialmente hacerles una pequeña introducción y empezamos a conversar con Benedict. La introducción tiene que ver un poco con los procesos y con todos los ejercicios que se vienen haciendo en América Latina desde la comunicación y desde el periodismo, en clave bien sea de medios o de organizaciones periodísticas o colectivos comunicativos. Y estos trabajos que se desarrollan y que han sido acompañados en algunos momentos por la DB Academy ha generado toda una suerte de fortalecimiento de capacidades, redes de trabajo enorme que precisamente han permitido que hoy día haya muchas sinergias entre países y entre organizaciones. Eh, el caso de la DB Academy, el acompañamiento se ha centrado en países como México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, pero también se han hecho alianzas estratégicas con otros países y con otro tipo de colectividades que están relacionadas específicamente con el mundo de la comunicación y del periodismo en clave de la defensa de un ejercicio democrático. Para hablar un poco sobre cómo es este trabajo, pero la narración de la América Latina diversa y compleja en sus territorios, es que hemos citado a tres representantes de tres procesos interesantes en Bolivia, Benedict Rogers en Corape, en Ecuador con la organización Corape y en Colombia y América Latina con la organización Agenda Propia. Yo quiero comenzar con Benedict. Cuéntanos un poco con qué organizaciones trabaja la DB Academy en Bolivia y cuáles son sus focos de acción. Sí, con mucho gusto. En Bolivia estamos buscando, a través de nuestro trabajo en los proyectos, fortalecer un periodismo plural y participativo, ¿no? Y también en este sentido, inclusivo para todas las regiones, todas las formas de vivir, todas las, sí, no, sí serían ciudades, áreas urbanas, áreas rurales, áreas periurbanas. Y eso hacemos con dos líneas de trabajo, básicamente. Estoy simplificando un poquito, pero lo estamos haciendo con dos líneas de trabajo. Uno es a través de la capacitación de periodistas y comunicadores y comunicadoras, para que tengan herramientas, conocimientos, habilidades de trabajar en un periodismo más plural y participativo. La otra línea es a través de crear espacios de innovación que llamamos Media Labs, donde periodistas, comunicadoras, comunicadores, juntos con actores de la sociedad civil, con sus públicos, están buscando, experimentando, piloteando y desarrollando formas de un periodismo más participativo y más, en ese sentido, también innovador. Y todo esto lo estamos elaborando para garantizar el acceso a la información y la expresión libre, digamos, para la sociedad boliviana, que creo que no es un análisis solo para Bolivia, ¿no? Que muchas veces a nosotros como periodistas falta un poco aumentar la participación de nuestras audiencias, ¿no? He perdido un poco la conexión y ahorita con la competencia de las redes sociales que permiten la interacción o en una participación más fácil de las audiencias, creo que tenemos la oportunidad de reconectarnos con nuestras audiencias. Y eso estamos trabajando en Bolivia con dos socios. Uno es la Fundación para el Periodismo en La Paz,
y el otro es el CEPRA, que es una red de radio comunitarias en Cochabamba. Excelente, Benedict. Muchas gracias. Ahorita le voy a dar paso a nuestra compañera de Agenda Propia, Paola. ¿Nos escuchas ahora sí? Paola Silva. Hola, un saludo para todos. ¿Me están escuchando? Perfecto. A ver, yo les cuento un poco de Agenda Propia. Agenda Propia es un medio independiente de co-creación periodística especializado en pueblos indígenas y grupos minoritarios en Colombia y América Latina. Tienen una agenda diversa, hacen periodismo colaborativo, intercultural y se basan en unos principios de compartir los saberes para justamente fortalecer los ejercicios en red. Y esa red, Tejiendo Historias, es la que coordina Paola Silva. Paola, cuéntanos en qué consiste este enorme proceso que vienen construyendo, cuál es el alcance que tienen y las posibilidades de trabajo conjunto que han desarrollado. Hola Gina, gracias por la invitación y les saludo. Quisiera nombrar un poco el territorio. Les saludo desde Putumayo, Colombia, que es piedemonte amazónico, un poco de lo andino, un poco de lo amazónico mezclado, ahí donde termina la cordillera central de parte de esta cordillera pues, que nos junta en América Latina. Por supuesto, Agenda Propia ha venido caminando con todo el tema de co-creaciones periodísticas, especiales periodísticos, investigación, pero también pues comunidad, que ya lo mencionabas tú, que es la red Tejiendo Historias. Y en este espacio somos más de 340 personas, entre comunicadores, mujeres, hombres, colegas, periodistas indígenas y no de América Latina. Hay colegas de 17 países y es una comunidad que nació de manera espontánea, diríamos, orgánica, como de preguntarnos entre periodistas cómo narrar de manera responsable las realidades, especialmente de los pueblos originarios, entendiendo y incluyendo en las narrativas y historias, pues toda la cosmovisión, los sentires alrededor del territorio, de la espiritualidad, de esas otras formas de relacionarse con la madre tierra, ¿no? Entonces, esta comunidad de narradores, de periodistas, nos juntamos para eso, para compartir nuestras propias experiencias, pero también para lo que hemos llamado también como descolonizar un poco la narrativa alrededor de los territorios y de las comunidades y hacer un periodismo responsable. Entonces nos juntamos alrededor de eso, de tejer historias en ese sentido. Vale, muchas gracias, Paola. Qué interesante y seguro ya seguiremos conversando mucho más sobre los alcances que están teniendo. Y ahora le quiero dar paso al compañero de Corape, a Paul, para que nos hable un poco de lo que vienen haciendo. La coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador, Corape, tiene 30 años de experiencia en la construcción y el fortalecimiento de medios de comunicación alternativos populares, ciudadanos y comunitarios a través de un eje estratégico. También el trabajo en red, que le ha permitido fortalecer la diversidad en la unidad. ¿Qué ha significado para Corape luego de tanto tiempo instalarse en la territorialidad y cuál es el alcance de Corape en las acciones territoriales? Bienvenido, Paul. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas y todos quienes nos están escuchando en este espacio. Como siempre, agradecerle a la DW Academy por abrir estos espacios y, por supuesto, para que podamos un poco ir compartiendo e ir narrando estas nuevas historias. Corape viene trabajando, como ya lo mencionaron, hace varios años acá en el Ecuador. Tenemos una larga trayectoria en el tema de la comunicación comunitaria, popular y educativa. También venimos haciendo todo un trabajo muy fuerte durante varios años en el tema radiofónico, en la creación de producciones, en la realización de programas y también con toda una amplia línea en temas de proyectos y capacitaciones, que han sido quizás las marcas más consideradas dentro de lo que ha sido nuestra trayectoria. Durante todos estos años hemos creído firmemente en ir fortaleciendo las capacidades y sobre todo hemos ir generando más medios comunitarios y que las organizaciones, la ciudadanía, absolutamente todos quienes lleven un proceso organizativo puedan ir conformando medios para ir alcanzando estos grandes retos y limitantes que tiene la comunicación acá en el Ecuador, especialmente esta comunicación comunitaria que actualmente se ve muy, digamos, escondida más por los grandes medios tradicionales y por la forma en la cual durante varios años ha sido el tema de la adjudicación de las frecuencias y sobre todo el tema de la apertura en los espacios que
tenemos los medios comunitarios, los medios educativos para poder acceder a una frecuencia. Entonces, nuestra lucha ha sido también dentro de estos enfoques de poder democratizar la comunicación, que podamos ampliar el espectro radioeléctrico, el poder defender los derechos en torno a poder acceder a un mayor número de frecuencias y obviamente para que la ciudadanía, la gente de las comunidades, etcétera, puedan tener la posibilidad de acceder a estos medios, ¿no? Entonces, ha existido una diversidad y unas variantes también con el paso de los años, en donde ya se han ido transformando estas lógicas de cómo consumir y cómo acceder a los medios comunitarios, que seguramente lo iremos conversando más adelante. Sin embargo, sí contarles que la Corapia acá en Ecuador, que es una organización que agrupa medios comunitarios, hemos venido trabajando siempre en este ideal, todo en el que se pueda democratizar la comunicación, accediendo a estas herramientas. Hola, Me parece que se le dejó de... parece que se cortó un poquito, ¿cierto? Perdón, sí, no sé si ahí me Hola, Paul, te escuchan mejor. escuchamos. Hola. Adelante, por favor. Nada, finalmente solo el mencionarles los retos que hemos venido afrontando durante estos 32 años ya, en donde hemos luchado y hemos visto la necesidad de abrirnos de estos espacios. Siempre va a estar muy característica de poder acceder a una frecuencia, hablando ya como herramienta, pero el trabajo que venimos realizando también en territorio y con las organizaciones, las comunidades y la ciudadanía ha venido también desde otros frentes como la capacitación, la educación, el tema de proporcionarles, sí, las herramientas también para que puedan crear medios alternativos, medios digitales, y más todo ello para ir haciendo esta necesidad y este requerimiento que aún en el Ecuador, en el año 2022, carece, ¿no? Y que todavía tenemos estos retos de poder permitir en su momento, a pesar que las dinámicas, la actualidad, la tecnología y todo ello siempre va contraponiendo el tema de que quizás no es la radio va perdiendo este empuje. Sin embargo, para las comunidades, para las organizaciones, para los sectores en donde es muy necesario dar estas formas de comunicación, importantísimo que el país, que el Estado empiece a generar o que entienda la necesidad de empezar a generar estos espacios donde podamos acceder de una forma más equitativa a estas herramientas como la radio. Muchas gracias, Paul. Hasta este momento nos han contado tres cosas interesantes desde las organizaciones o desde los trabajos con organizaciones que tanto como Benedict, Paul y Paola nos han compartido. Por un lado, la red Tejiendo Historias, que hace un ejercicio con más de 340 colegas, comunicadores, periodistas indígenas en general. Corape, que viene trabajando fuertemente con las emisoras comunitarias y durante 30 años esa ha sido su misión. Y Benedict, que nos comparte el ejercicio en Bolivia, en donde se han venido articulando procesos con distintas organizaciones diversas que justamente suman el factor educativo como importante para un fortalecimiento de los procesos comunicativos. Y quiero lanzar esta pregunta para los tres. ¿Cómo han logrado articular esas redes de trabajo comunicativo y periodístico en los territorios? ¿Cómo creen que las organizaciones lo han podido hacer y de qué se han valido para que precisamente una articulación pueda arrojar unos beneficios interesantes en lo territorial? Si quieres, comenzamos contigo, Benedict. Sí, con mucho gusto. Yo creo que tenemos la suerte en Bolivia como DW Academy. Nosotros no tenemos que iniciar esas redes o crear o articular esas redes porque las organizaciones sociales ya tienen sus redes, ¿no? La Fundación para el Periodismo, a través de sus varias actividades, tiene una red de contactos de periodistas y comunicadores y medios en todo el país. Y al otro lado, CEPRA también, que están trabajando más de 40 años en el ámbito de la comunicación comunitaria en Bolivia, ¿no? Tienen sus redes de radio comunitarias, que es un programa en quechua, en amara, en español a nivel nacional, pero también a través de todas sus actividades ya tienen muchas que ya están tejidas, que podemos activar para el trabajo que buscamos aquí como DW Academy junto con la Fundación para el Periodismo CEPA en Bolivia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí podemos aprovechar que esos dos socios ya son tan fuertes, tienen sus contactos y saben también cómo activar esas redes, ¿no? Que cumplen con las necesidades reales de las comunicadores, de los comunicadores que no estamos trabajando. Temas que nos parecen interesantes en Cochabamba, pero quizás en el área rural no son relevantes, ¿no? Y para evitar esto, estamos ahí muy felices y muy contentos que podemos contar ahí con todos los que ya tienen sus redes, ¿no? Perfecto. ¿Cómo ha sido el trabajo en el caso de la red Tejiendo Historias y Agenda Propia, Paula?
En el caso de la red, digamos, hemos tenido la oportunidad de hacer 5 creaciones periodísticas, y esto lo que nos permite un poco es vincular una metodología que tenemos que tiene que ver con un periodismo colaborativo intercultural. Esto significa que antes de juntarnos con esta red de comunicadores y periodistas, tenemos unos consejos editoriales o espacios de escucha con líderes indígenas, con expertos, sabedores, mayoras, que están en territorio y que también recomiendan cuál debe ser la agenda o las realidades que nos están tocando en los medios tradicionales, ¿no? Cuando se hace toda esta conversación y este espacio de escucha, que le llamamos Círculo de Palabra, iniciamos con los periodistas de los territorios a co-crear. Así nace, por ejemplo, especiales como Voces de la Amazonía, Escucha, la Memoria Habla, que fue uno que estuvo enfocado en esos sonidos y en esos saberes, fue sonoro, ¿no? Que están en riesgo. Y allí los periodistas que hacen parte de la red son periodistas locales, o sea, que viven en el territorio, que ya tienen una cercanía con la comunidad y por ende hay unos permisos, hay un reconocimiento y un conocimiento de los saberes, rituales, tradiciones, relaciones con las plantas, el territorio, la danza y demás, ¿no? Entonces esto facilita el hacer conexión en red y el crear, facilita que esos saberes que tiene en los periodistas tradicionales y los periodistas indígenas se junten para que haya narrativas que puedan llegar con información a públicos generales, ¿sí? Que se acerquen como a estas realidades y estas preocupaciones. Y, por ejemplo, ahí resalto la historia de Omaira Tanimuca, que es una chica, una mujer indígena de la etnia Tanimuca, en Miripí, Paraná, y ella hizo esta historia moviéndose 8 horas en bus para poder conectar a Internet. Entonces, o sea, como que detrás de las historias también hay unas situaciones de la vida y de las dinámicas del territorio que hacen muy enriquecedor el juntarnos en red y el poder, a pesar de esas dificultades, lograr que esta intención llegue como a Nicolás. Ella en su historia lo que logra contar es cómo los hombres de su unidad, los más jóvenes, están tratando de mantener vivo en los cantores. Y los cantores se juntan junto como con los sabedores para que a través del canto, que es una forma de relacionarse con los ciclos biológicos de la selva, se pida permiso o se agradezca de acuerdo como a los momentos de siembra. Entonces ella explica un poco cómo esa tradición está relacionada con el cuidado del bosque y del territorio. Y si se pierde esa forma de relacionarse con las plantas, las aves, a través de ese canto, esos rituales, se pierde ese saber y esa conexión, ¿no? Entonces, este tipo de historias que pueden ser un poco complejas o difíciles de entender cuando tenemos una narrativa más estructurada, racional, digamos, ha sido como uno de los avances bonitos, ¿no? Y asimismo con otros colegas, con especiales como los de Centroamérica, que tiene que ver con crisis climática y entender la crisis climática desde las voces de mujeres sabedoras mayas, por ejemplo, y comprender que hablar o también desde las voces y cosmovisiones, espiritualidades, cómo se entiende esto que desde lo científico comprendemos como cambio climático, ¿no? Digamos, como todo este tema de transición energética, cómo lo ven los pueblos, cómo lo están analizando ellos, y que esas voces se representen en esas narrativas que también aportan, reconocen que esos saberes y esas prácticas milenarias y de forma ancestral han mantenido y han cuidado y han protegido la vida, el tejido de la vida de los territorios que habitan. Entonces es visibilizar eso a través como de los colegas periodistas y bueno, en ese ejercicio también estamos y se han hecho otro tipo de cuestiones relacionadas con toda la zona andina también y también con niñas indígenas. Y ahí nomás así en breve, en resumen, esta de niñas indígenas fue muy particular y muy importante porque también fue un poco preguntarnos como colegas cómo vincular a las niñas indígenas de forma digna, activa y respetuosa, sin ser periodistas papá y mamá, sino verlos como sujetos de derecho. Entonces, dar la voz y el protagonismo de manera directa también fue un proceso súper bonito de auxiliar periodístico, que es el último que estamos realizando, que se llama Dibujando mi realidad, niñas indígenas en América Latina, y en el que van a encontrar más o menos 13 historias también de la región. Entonces nos articulamos para
para eso, para lograr esos enfoques y esas miradas? Muchas gracias, Paola. Para el caso Paul de Corape, ¿cómo es esa articulación? Bueno, el tema de la red o el trabajo en red, creo yo, es el principio y el fin de la organización. Esta se la ha venido construyendo durante todos los años de existencia de la Corape y es la forma en la que nosotros creemos que es la más óptima para poder trabajar y, por supuesto, es, como les decía, el fundamento para todas las acciones que venimos realizando. En el ejercicio periodístico, contarles a quienes no conocen acerca de la Corape, nuestra organización se fundamenta o inició sus principios de la comunicación trabajando el tema satelital allá por los años de 1992. Digamos, fuimos la instancia o la organización pionera en poder tener un tipo de comunicación satelital, esto con el objetivo de poder llegar a las zonas más alejadas o en donde no se tenía acceso a medios de comunicación tradicionales o era necesario también el acceso a programas, sobre todo radiofónicos, que tengan todo el contexto, todo el tema del contenido comunitario o información de este carácter, ¿no? Entonces, históricamente nosotros empezamos creando esta red en donde a través de nuestras afiliadas se pudo ir equipando con estas herramientas satelitales y poder ir construyendo este mecanismo de intercomunicación para poder enlazarlos y poder tener la transmisión de los programas que se generaban desde acá, desde la Secretaría Ejecutiva, digamos, desde acá, desde la matriz donde tiene la CORAP en Quito. Esto para mencionarles que en principio siempre ha sido el tema del trabajo en red y que para poder llegar a todos estos sectores donde no se tenía acceso a tipos de información, a noticieros o radio, etcétera, nuestras radios afiliadas pudieron tener el acceso a la información, especialmente la que se generaba acá en la capital, como metrópoli, como punto político de varias acciones, podríamos tener esta interconexión a través del satélite. Luego, resolviendo este tema de la parte técnica, obviamente se instauró el trabajo que viene realizando la Corape. En principio tiene tres redes muy fuertes. La primera es la red informativa, otra es la red amazónica y la otra es la red quichua. Todas estas con sus particularidades en las cuales cada una de estas redes tienen productos, equipos propios, personas e insumos para generar estos programas, ¿no? Tenemos programas informativos, tenemos programas educativos, tenemos programas de opinión, etcétera. Entonces, con esta necesidad de poder brindarles a nuestros radios, especialmente las comunitarias, a quienes no podían sostener, por ejemplo, un noticiero, quienes no podían tener acceso por distintos motivos a la programación y poder tener insumos para poder completar su parrilla de programación, es donde estas redes empiezan a jugar un papel fundamental, en donde empiezan a generarse estos productos, ¿no? En el caso de la red informativa, nosotros contamos con alrededor de 70 periodistas a nivel nacional. Actualmente la COAPE tiene 38 afiliadas, que son radios, y 2 televisoras. Esto ya en este enfoque de que se va evolucionando también, ya no solo en el tema de la radio. La COAPE era la coordinadora de radios populares. Hace 7 años pasó a ser la coordinadora de medios, entonces con este interés de que también va evolucionando. Tenemos alrededor de 70 periodistas a nivel nacional que nos articulamos a través de herramientas. Ya ahora es un poco más sencillo porque anteriormente yo voy casi 12 años trabajando acá en la Corape y como anécdota es esto, ¿no? De que al inicio tocaba igual los compañeros que me antecedieron acá en las coordinaciones, tienen los relatos en donde las conexiones más básicas para estos lugares remotos con los compañeros en red, los periodistas o quienes levantaban información en territorio, era a través de teléfono, era a través de llamadas telefónicas, las grabaciones que se podían hacer utilizando las herramientas que existían en aquella época, ¿no? Entonces, actualmente las periodistas hacen esta conexión ya vía WhatsApp, nos envían vía correo electrónico, etcétera. Entonces, cada una de estas redes tiene la particularidad que tienen sus programas, que tienen un carácter informativo, como les había mencionado, son noticieros específicamente, y estos noticieros se los transmite a través o se los sigue transmitiendo a través de nuestras radios afiliadas, ¿no? Entonces, el ejercicio en red ha sido fundamental porque la construcción de todos los productos, la construcción de todas las actividades que nosotros realizamos, las hacemos en red. Y para ello nosotros, con el paso del tiempo, hemos ido dando capacitaciones, hemos ido perfeccionando las técnicas y más de nuestros compañeros y compañeras periodistas, en los cuales en procesos de capacitación han podido ir adquiriendo nuevas herramientas o nuevos conocimientos para el manejo de herramientas. Entonces, es sumamente interesante porque, digamos, nuestros informativos, nuestros espacios de opinión o cuando nosotros nos activamos para temas coyunturales, emergencias, catástrofes y más,
eh, activamos a todos nuestros periodistas y tenemos la facultad, llamémoslo así, de poder responder a las informaciones de carácter nacional, lo cual aquí tan solo lo podrían lograr medios tradicionales o de un amplio, o sea, medios comerciales con mucho presupuesto y que contratan a los periodistas para tenerlos en territorio. Sin embargo, nosotros tenemos todo un proceso de capacitación, formación y de conjugar todo el tema de el trabajo en red para poder realizar toda la actividad periodística. Entonces, esto sucede en estos tres campos, tanto en la red informativa, en la red quichua, el idioma propio de nuestros pueblos y nacionalidades, especialmente de la Sierra Centro y del norte. Entonces, tenemos un noticiero propio en este idioma que igual, al igual que el noticiero en la red informativa, se lo construye en base a los aportes que nos brindan nuestros compañeros en territorio. Y igualmente tenemos la red amazónica que tiene esta misma lógica. Entonces, contarles que ese es como que el fundamento, el principio muy básico que tiene la organización. El trabajo que venimos realizando en red siempre va a tener esta particularidad porque los noticieros no se podrían realizar si no es con la colaboración de todos los periodistas. Los programas, las activaciones, cuando hay catástrofes aquí y necesitamos un reporte de cada una de las zonas. Y esto ha ayudado también para que los noticieros que se transmiten en varias zonas del país, que este gran conjunto de noticias sea también de interés para las audiencias porque tienen información de carácter nacional, de carácter político, social, educativo y más, pero contado desde sus mismas localidades y adicionalmente tienen lo que sucede en otros lugares del país. Entonces, ha sido súper enriquecedor siempre el trabajo que ha venido haciendo la Corape, especialmente el trabajo de sus redes informativas, de sus redes de crear contenidos periodísticos, porque la gente ha sentido la importancia sobre todo de que puede acceder a otro tipo de contenido. Nosotros tenemos una línea editorial en la cual sí tenemos claro las informaciones en donde creemos que son las más relevantes o las más importantes para las comunidades, como hablar, donde otros lo hablan sobre temas de riego, sobre temas de prevención. Hubieron experiencias muy interesantes sobre el tema de la vacunación cuando fue la pandemia, y más porque contarles desde sus realidades, desde su lengua, desde sus cotidianidades, y no hacer un producto tan enlatado, tan comercial, y adicionalmente contado con periodistas comunitarios que tienen casi 50 años, 40 años de trayectoria, otros que recién se estén integrando esta dinámica, nos permite tener estos procesos enriquecedores, ¿no? Entonces, es como nosotros venimos trabajando ahora enfocado, digamos, en esta parte del trabajo en red, cómo se han ido construyendo las informaciones que hasta la actualidad lo venimos desarrollando. Nuestros noticieros, la Corape, al no contar con un medio propio, es decir, no somos una radio, no somos una organización que tiene un medio propio, dependemos de este trabajo que existe con las radios afiliadas para que transmitan los productos. Y en todo ese conjunto se ve este gran esfuerzo informativo que tiene acceso la audiencia de cada una de las radios, que son una infinidad de ciudadanos que tienen distintos criterios, tienen otras formas de recibir la información y más, pero que tienen la posibilidad, en este caso, de tener un informativo, un noticiero, un programa desarrollado desde, o sea, las comunidades de un comunicador comunitario en territorio, pero adicionalmente noticias que no las vas a escuchar ni las vas a ver en ningún otro medio. Entonces creo que todavía ahí están las fortalezas y digamos principios propios que tiene la organización para seguir construyendo esta comunicación comunitaria. Muchas gracias, Paul, por los detalles que nos compartes de una manera tan explica para el caso de Ecuador. De hecho, yo tenía una pregunta para los tres también relacionada con los diferenciales que logran detectar en estos tejidos que se elaboran en América Latina en torno a las narrativas. De alguna manera ya nos han dado algunas pinceladas, pero le pregunto a Benedict para el caso de los socios con los que trabaja la DB Academy y otras organizaciones piensan hacer parte de este equipo colaborativo y co-creativo. ¿Cuáles son esos diferenciales que tú logras detectar en ese trabajo de construcción de narrativas territoriales? A ver, ahí nuestro enfoque es de trabajo aquí es la máxima colaboración, digamos, de todas las actividades, ¿no? En el sentido que parece importante, o empiezo de otro lado. Yo creo que la radio comunitaria en América Latina y también, por supuesto, Bolivia, tiene un más de allá de ser solo, entre comillas, ¿no? Solo un canal de comunicación. Tienes un actor social, un actor que puede convocar, un actor que
tiene ahí su impacto que hace que no solo son, digamos, la difusión de un programa radial, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos visto junto con los socios y ahí hablando con las radios, con las comunidades, hemos visto que este vínculo, este rol activo, varias dinámicas se ha perdido en varios lugares, en varias comunidades. Entonces, quiere decir que se ha desvinculado un poco la comunicación comunitaria desde las mismas comunidades. Entonces, la respuesta que estamos buscando, que estamos intentando ahí en el laboratorio de medios que se llama colaboratorio, que estamos haciendo con CEPRA, creo que dice mucho que estamos buscando la máxima colaboración de las mismas comunidades en todos los procesos de comunicación. Puede ser en el desarrollo, entonces no solo en contenidos, no solo para ser, no sé, entrevistado para una nota que se difunda a nivel nacional, ¿no? También ser más colaboradora en el desarrollo de metodologías para capacitar a las radios comunitarias, por ejemplo, para identificar necesidades en las comunidades, no solo necesidades comunicacionales, ¿no? Para identificar esas necesidades, también para probar y pilotear y quizás también establecer estos formatos innovadores que estamos buscando, siempre con el objetivo de una colaboración, de la participación de la comunidad, ¿no? A través de factores, pero creo que eso es lo importante que estamos intentando ahí un poco, en el intento de reflexionar la comunicación comunitaria y también encontrar formas y formatos de reanimar esta comunicación comunitaria, ¿no? Que siempre era más repito, ¿no? Que siempre era más de pura comunicación, ¿no? Que tenía objetivos educativos también, sociales, y todo esto queremos reencontrar en una dinámica que se ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, no sé, la competencia entre comillas de redes sociales. Estamos también en Bolivia, por supuesto, en una crisis económica por la pandemia y la coyuntura. Entonces, todo esto afecta mucho a la comunicación comunitaria. Ha existido y sigue existiendo hace décadas, ¿no? En Bolivia. Entonces, la idea es ahí ver qué sirve de las redes ya tejidas y que quizás requiere una forma más innovadora de comunicación o un concepto más integral, más amplio de una comunicación comunitaria. Ok, gracias, Benedict. Paula, ¿cómo ves tú esos diferenciales directamente en la red Tejiendo Historias? Pues digamos, este proceso, este tejido, lo que hemos podido darnos cuenta un poco es también de los espacios de escucha, es que es una oportunidad de narrar, de visibilizar las realidades y de reconocer que hay periodistas indígenas, ¿no? Se expresa mucho que el racismo también, como que hay en los medios de comunicación, lo difícil que es reconocer como la palabra de las comunidades y de quienes son narradores locales, indígenas, de procesos comunitarios. Y creo que uno de los valores está o de la fuerza está en que esas narrativas, que además también son propias y hay, digamos, propuestas desde los medios indígenas, de narrar la realidad con digamos, voces locales, incluyentes, donde se mencione el territorio y digamos, las cosmovisiones alrededor de él, también es muy importante. Creemos que se está dando un paso en el que creo que muchos están, y es que las narrativas locales se narren a sí mismas, que sea esa posibilidad, que no sea un poco como que se llegue de afuera y se narre, sino que esa persona o ese medio que está en lo local, que está en el territorio, pueda relacionarse con otros colegas y escalar también la información. Eso es como una de las cosas que también vemos en red, y es que la intención que sucede en lo local puede escalar y puede haber como este tejido como de solidaridad en términos de esa información que tal vez pone en riesgo a un comunicador en lo local, lo escale un medio que esté más centralizado también. Entonces también que surjan como posibilidades del cuidado, de estrategias de
del acompañarnos y también de visibilizar la realidad en la que viven quienes narran las situaciones en territorio, ¿no? Hace poco la red, específicamente quienes hacen parte en Colombia, quienes son comunicadores indígenas en Colombia, expresaban ante la Comisión de la Verdad lo importante que era visibilizar las situaciones de amenazas y de derechos humanos que viven quienes son narradores interculturales, ¿sí? Los periodistas indígenas, los que están en hembras, los que están en territorio, porque no suelen ser visibilizados esas situaciones. Y a veces no se reconoce que ese trabajo, que está muy relacionado también con luchas alrededor de la recuperación de tierras, la defensa de ríos, de páramos, pues esté relacionada con periodismo. Entonces hay un cuestionamiento del periodismo indígena que, digamos, es todo un reto también que se empiece a reconocer y que se hable entre medios. Entonces creo que la red, en términos de América Latina, es un espacio potencial para empezar digamos, ya se está haciendo narrativas que sean incluyentes, que sean novedosas. Solo por poner el ejemplo, retomar el ejemplo de niñez indígena, los niños y niñas cuentan su historia a través de dibujo. De dibujo se anima, se hace un audiovisual animado que está acompañado del artículo periodístico, ¿no? Y detrás de eso, pues también todo el proceso de conversar con expertos o personas que han estado acompañando en la red, cómo debe ser el trato del periodista y los cuidados en términos legales, de dignidad de los niños y niñas cuando se abordan estos temas. Entonces, el hacer red y el hacer esos espacios de encuentro también permite un poco replantearnos cómo estamos narrando las realidades de las diferentes comunidades y también miradas diversas, ¿no? De mujeres, niños, niñas. Vale, muchas gracias. Yo quería, en ese mismo orden de preguntas, pero hacerle una variación para consultarle algo específico a Paul. Y es, entendiendo un poco lo que nos has contado sobre el fortalecimiento de las emisoras comunitarias desde Corape y la instalación de capacidades, ¿cuál puede ser ese diferencial de cara al momento reciente que vivió el país y que fue bastante complejo con relación a todas estas marchas y el paro que hubo? ¿Y de qué manera tú observas que ese diferencial que se aporta desde la radio comunitaria pudo coadyuvar a fortalecer el proceso comunicativo en el país, o por lo menos a establecer mayores claridades en tanto la información que durante esos días circuló? Claro, las dinámicas y cómo se está consumiendo la información acá en el caso del Ecuador, y bueno, quizás sí daré la opinión en base a lo que nosotros hemos podido evidenciar, y como tú lo dices, específicamente durante lo que fue las manifestaciones hace pocos meses, eh, se ve esta gran brecha, o se está ya evidenciando esta gran brecha que se está formando en relación a cómo desean acceder a la información, o de qué manera se desea acceder a la información, y qué tipo de información te están proporcionando los medios tradicionales, llamando los medios tradicionales todos los medios comerciales, ¿no? Quizás recapitulando en el sentido de que actualmente, a pesar de que existe una ley de comunicación en el país, han existido dos concursos de frecuencias en el lapso de los últimos 10 años. El carestía de acceder a medios comunitarios, o poder tener acceso a una televisora comunitaria en capital, en metrópoli, es decir, en zonas urbanas, el acceder a un medio comunitario, una radio comunitaria en metrópoli o en capital, en donde se desarrollan los eventos coyunturales, o todos estos eventos como fueron las movilizaciones, y que son políticas, se centralizan justamente en las capitales. Y el no tener acceso a medios que te puedan contar la información que estaba sucediendo, porque obviamente existe un sesgo, obviamente hay intereses, y obviamente responden a las realidades de cada uno de los medios comerciales, que necesitan defender una posición o tratar de posicionar al gobierno y seguir manteniéndolo en esa línea donde obviamente se juega todo lo que es el financiamiento, las pautas y más. Y que también se han visto involucrado en medios digitales de acá del Ecuador, en donde tiene un gran componente el tema de la promoción, y sobre todo el auspicio que puede tener el Estado frente a estas entidades, y que obviamente se ha marcado el tema de la línea editorial, sobre todo en estos eventos, para no recaer en que diariamente se escuchan en noticias que refuerzan o el discurso que tiene el Estado, o adicionalmente el visibilizar las crisis, pero
obviamente solo desde una mirada amarillista, sensacionalista a las muertes. En este contexto, recapitulando esta parte, el rol que han tenido los medios comunitarios, donde se ha marcado la diferencia, es que nos hemos apropiado justamente de los espacios digitales, del espacio de las redes sociales, y hemos encontrado que justamente a través de estas herramientas digitales, abrirnos el campo para acceder a los consumidores, o acceder a la audiencia, o acceder a las comunidades que están diariamente accediendo a estos mecanismos de información. Se ve ya el tema, y por eso lo mencionaba la brecha, porque para acceder a una información inmediata, llamémoslo así, es prioritario el acceder a las redes sociales con todas las repercusiones que pueda tener de información real, información falsa y más. Sin embargo, para el ecuatoriano, para el ciudadano, entre los 25, 22 años hasta los 60 años, las redes sociales son el primer mecanismo de información. Entonces, en el caso de la Corapim, hemos visto importante el poder ir capacitando, el poder ir teniendo la apropiación de estos espacios para poder abrirnos un poco más en el campo del acceso que pueden tener las personas a los medios comunitarios. Antes, para escuchar una radio que nosotros tenemos en las faldas del Chimborazo, de una montaña o en una zona más recóndita, más alejada, obviamente tendrías que vivir en el territorio y tener acceso a una radio para poder escuchar esa frecuencia, sea en FM o en AM, ¿no? Digamos que hasta ahí estaba limitado el horizonte en donde una radio comunitaria tenía su ejercicio a poder difundir. Sin embargo, en la actualidad, y capacitando a los medios afiliados a la Corapi, digamos, como parte también de las dinámicas que ya nos exige la actualidad, muchos de ellos han empezado a transmitir sus noticieros, sus informativos, lo más relevante a través de redes sociales, ¿no? Hay todo este gran concepto de la radiovisual. Entonces, ha sido súper importante que en estos momentos donde hubiera la coyuntura, donde los medios justamente te contaban tan solo lo que ellos necesitaban contarte para responder al Estado, los medios comunitarios, con el acceso a un teléfono, un micrófono y teniendo estas capacidades ya de cómo realizar una cobertura, pudieron transmitir lo que estaba sucediendo en territorio y sobre todo darte la otra mirada de lo que nadie te contaba. Entonces, ahora quienes veían y quienes accedían a estos medios digitales, sobre todo a medios como la Corape, como otros medios alternativos igualmente, se dieron cuenta que había todo otro gran espacio de información en los cuales los medios tradicionales no lo abordaron y que tú tenías la oportunidad de acceder gratuitamente, sin sesgos y más. Entonces, ese rol que hubo en estos momentos de coyuntura, obviamente fue importantísimo el tema del acceso a las redes sociales y estos nuevos mecanismos de información. Gracias, Paul. Me voy a quedar con estas conclusiones y para despedir este espacio, no sin antes agradecerles justamente a Paul, a Benedict y a Paola por habernos compartido tan importantes experiencias que se consolidan en Bolivia, Colombia y Ecuador. Dos elementos claves ratificaron una y otra vez: el ejercicio de la co-creación como mecanismo para fortalecer cualquier construcción en red, y el trabajo por entender que la interculturalidad es un tema transversal que definitivamente está insertado en lo territorial y que como comunicadores y periodistas tenemos la obligación de acercarnos, clave de escucha activa para tratar de interpretarlo en la construcción de los procesos que se hacen nuevamente de manera co-creativa. Benedict, Paul y Paola, muchas gracias por el trabajo tan esforzado que vienen haciendo con los colegas en Bolivia, con la red Tejiendo Historias de Agenda Propia en el continente y con todas las emisoras comunitarias de Ecuador. Que tengan un feliz almuerzo. Saludos, gracias. Saludos, muchas gracias. Hasta luego. A todos los que nos siguen, muchas gracias y pronto les contaremos cuál es el próximo diálogo de la DB Academy.